Buenas tardes, hermanos. Es un gusto y un placer estar con ustedes nuevamente. El tema del día de hoy se titula Manejo de las emociones en tiempos de pandemia. Como ustedes saben, es un tema muy interesante, pero ¿qué les parece si antes de empezar el tema elevamos una oración a nuestro Dios? Inclinemos nuestro rostro para orar. Señor bendito, te pedimos que en esta tarde tú nos ayudes, Señor, a comprender este tema y que tú motives a los hermanos a que no se sientan tristes ni deprimidos, Señor. Que ellos puedan motivarse, que tú seas el motor de vida para cada uno de ellos. Que tu Espíritu Santo penetre en sus corazones y que tú te quedes, Señor, en este programa y que lo dirijas como tú quieres, Señor, que sea. Señor, te pedimos que nos acompañes y que tú guardes a cada hermano en su dolor, en su malestar, si está pasando por alguna dificultad. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como ustedes saben, el tema se habla de las emociones. Vamos a ver qué es lo que dice en la Biblia, una parte importante que podemos nosotros relacionarlo a este tema. Vamos a buscar en Mateo 11, 28 al 30. Dice así: Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Como ustedes saben, hermanos, Dios pide que nosotros dejemos todas esas cargas a Él. En este tiempo de pandemia, ¿cómo nosotros podemos controlar nuestras emociones? Pero para eso tenemos que comprender qué son las emociones. Bueno, lo define dos autores de esta manera. Dice, una emoción es un proceso que se activa cuando el organismo detecta algún peligro, amenaza o desequilibrio con el fin de poner en marcha los recursos a su alcance para controlar la situación. Lo dice Fernández, Abascal y Palmera en 1999. Bueno, entonces podemos comprender que las emociones son un mecanismo que nosotros necesitamos porque nos activan, que están dentro de nuestros organismos. Por ejemplo, cuando alguien tiene miedo, ¿qué pasa? Si un perro te muerde, pues corres, te activas. Pero también el miedo en exageración te puede paralizar, te puedes tú mantener quizás quieto, o algunas personas hasta han muerto por miedo. Para saber de cuántas maneras se puede clasificar las emociones, por lo general son 6, que es el miedo, sorpresa, aversión, que es el asco, la ira, la alegría y la tristeza. Cuando nosotros tenemos miedo, pues ya sabemos, si exageramos en el miedo, nos podemos paralizar, pero también eso nos puede alertar a cualquier situación de peligro. La sorpresa, cuando alguien está sorprendido, ¿qué pasa? Ocurre una reacción orgánica y el cuerpo reacciona. El asco, cuando tú hueles algo, como que pones hasta la cara como de, ay, de fuchi, ¿no? Y también pasa con las personas, cuando alguien no te cae muy bien, como que hay un cierto desprecio y es parte del asco. La ira, eso nosotros la conocemos mucho, que puede ser como el enojo, que se desprenden también varios términos con este. Y es muy común el que nosotros podemos estar enojados. Eso lo hacemos, creo que constantemente. La alegría se refleja en la sonrisa, en el entusiasmo, en la buena motivación. La tristeza,
cuando alguien pasa un suceso desagradable, el semblante cambia, se nota en el rostro humano. Pero bueno, nosotros ¿cómo podemos controlar estas emociones en, en estos tiempos de pandemia? En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, que nos tocó vivir a nosotros, esta generación. Por lo general, cuando nosotros platicamos con una persona, a veces no recordamos el tema que hablamos con esa persona, ni recordamos cómo se vistió, cómo se peinó, no recordamos ciertos detalles, pero sí recordamos la emoción que nos hizo sentir esa persona. Cuando esa persona quizás te hizo llorar, te puso triste o quizás por enojo te alteró y te hizo sentir mal. Pasan los años y no recuerdas quizás el tema, pero recuerdas la emoción que te hizo sentir. Muchas veces pasa eso en la iglesia. A veces quizás nosotros tengamos la razón en muchas cosas. Por ejemplo, no, hermana, usted debe de ser más recatada, debe de ser más cuidadosa, pero la manera en cómo decimos las cosas a veces hace que las personas se alejen y digan, no, si él es cristiano, si un cristiano es así, yo no quiero ser así. Y claro que no, porque nosotros debemos de controlar esas emociones, esa forma de decir las cosas, la manera en el trato hacia los demás. Cuando alguien está muy enojado, no vamos y le hacemos enojar más. No, al contrario, tratamos de evitar, quizás hasta nos podemos retirar para que esa persona se le pase el enojo. Si una persona está triste, ¿qué hacemos cuando alguien está triste? Pues lo ignoramos. No, en ese momento no hay que alejarnos, en ese momento tenemos que acercarnos a la persona y decir, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Te sientes bien? Lo que tú necesites, aquí estoy contigo. Eso habla de un manejo de emociones asertiva. Hay que nosotros tenemos que gestionar, tenemos que resolver cómo manejar las emociones y cómo hacer que la otra persona se sienta bien con nosotros. Ahora, el asco, hay personas que no nos caen bien, que como que nos despreciamos. El asco se maneja con los olores, con los sabores y con las personas. Hay personas que hay algo que no nos cae bien, no sabemos qué es lo que pasa y decimos, ay, como que me cae mal esta hermana, me cae mal mi mamá, mi papá, mi hijo, mi hermana, con mi pareja, con quien convivo, y a veces hasta le hacemos cara de fuchi, de asco. ¿Y cómo manejar esa emoción? ¿Cómo podemos nosotros gestionar esa emoción? Pues de una manera más asertiva, con un pensamiento más crítico. Hay que cambiar nuestro panorama. Si te sientes mal estando con una persona que no es compatible contigo, ¿por qué no pedirle a Dios que Él nos ayude a que esa pequeña carga que nosotros tenemos, ese sentimiento que nos provoca, ese malestar, esa emoción que nos hace ruido, ¿por qué no dejarla a nuestro Padre Celestial? Es muy importante saber resolver nuestras emociones y gestionarlas para que la otra persona se sienta bien. Ahora, la sorpresa, hay veces que las sorpresas pueden ser buenas y pueden ser malas y las personas reaccionan ante las sorpresas. Hay personas que hasta se desmayan de la impresión. Hay otras que la sorpresa las paraliza también. Entonces hay que saber cómo controlar la sorpresa. Hay que escuchar primero, ser atentos a lo que nos están diciendo, reflexionar, pedirle a Dios que nos dé discernimiento de lo bueno y de lo malo.
saber si eso nos va a herir y que Él tome control de ese sentimiento, porque nosotros por sí solo no podemos. Así que, hermanos, les invito a que ustedes sepan cómo gestionar las emociones. Es muy importante que en estos tiempos de pandemia, en el tiempo en que estamos viviendo tan crucial, en el tiempo que nuestra generación está viviendo esto, cómo nosotros podemos actuar. A veces no tenemos dinero, no tenemos alguien quien cuida a nuestros hijos, o si eres estudiante, no tienes los recursos necesarios y tienes que salir a trabajar, pero eso te crea mucha ansiedad. ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a contagiar de alguna enfermedad, del COVID-19? ¿O no voy a encontrar trabajo? Y empezamos a generar ideas que nos están frustrando y que no nos dejan dormir. Eso se llama ansiedad. Algo que pensamos que va a pasar en el futuro, pero todavía no ha llegado ese futuro. Así que hay que saber cómo manejarlo. Las cosas van a pasar. Pero antes de eso te invito a que tú reflexiones y que tú involucres más tus sentimientos, tus emociones con nuestro Padre Celestial, porque a veces cometemos ese pecado y no nos damos cuenta, porque no nos damos cuenta que estamos haciendo mal, que estamos alterando nuestro sistema. Nuestro cuerpo se empieza a alterar, nos empezamos a enfermar, nos duele la cabeza, nos sentimos irritados, nos violentamos con las personas que no tienen culpa alguna, salimos a la calle de malas y nuestra fe se va disminuyendo. Pero cuando tú empiezas a confiar en Dios, que todo va a salir bien, entonces la fe empieza a crecer. Te recomiendo que hagas redes de apoyo. Quizás ahorita se está viendo mucho lo del WhatsApp. Las personas están haciendo redes de apoyos, grupos, y tú puedes compartir tu problema. Te voy a contar algo que me pasó en esta semana. A mi hijo lo operaron el día lunes y bueno, muchos me conocen de la iglesia. Y mi hijo estaba muy angustiado y la verdad yo también como madre estoy muy angustiada porque es una operación riesgosa y es un niño de 5 años. Aparte, los problemas económicos, el tiempo en que estamos viviendo, todo eso se genera una ansiedad. Y yo me pregunto, ¿a quién acudir? Primero me acordé, claro que existe un creador que todo lo puede. Y le pedí a Dios, Dios mío, si tú quieres sanar a mi hijo, ayuda al doctor a que él haga su labor y que todo salga bien. Pero todavía me sentía yo angustia en mi corazón. Entonces recordé que es tan importantes las redes de apoyo. Le dije a mi familia y mi familia me empezó a apoyar emocionalmente y a mi hijo le hablaban por teléfono diciendo, va a salir bien, chaparrito, todo va a salir bien. Y después todavía sentía una gran necesidad y dije, bueno, voy a acudir a los hermanos de la iglesia a que oren por mi hijo. Y les comenté que mi hijo lo iban a operar y saben, hermanos, esto se siente bien, recibir apoyo moral, que alguien se preocupe por ti. Así que si tú eres visita, si tú eres un joven, si tú eres una persona de la tercera edad, no importa qué edad tengas, haz redes de apoyo. Quizás no tengas esta tecnología, pero los que sí tienen esta tecnología, ayudemos a los que no,
para que no se sientan solos, para que no se depriman, porque a veces pensamos que todo marcha bien, pero no sabemos qué está pasando el hermano. A veces no necesitamos quizás mucho dinero, con que oren por nosotros, con que nos digan una palabra de aliento, eso hace que la ansiedad se empiece a bajar y saber que tienes a personas que te quieren, que te aprecian, que puedes contar con ellos. Las emociones, de eso se trata, de que nosotros podamos controlarlas para que podamos funcionar como seres humanos que Dios manda. Dios creó a seres humanos íntegros, creó a seres humanos con sentido común, creó seres humanos que sepan distinguir entre el bien y el mal. Cuando nosotros no sabemos gestionar nuestras emociones, no sabemos interactuar correctamente con nuestro prójimo, empiezan muchos problemas, tanto personalmente, emocionalmente, físicamente y socialmente hablando también. A veces lastimamos a otras personas que no nos han hecho nada y pensamos que está bien y no. Tenemos que saber dirigirnos correctamente con nuestro prójimo, saber controlar nuestra ira, nuestro enojo, saber controlar nuestra tristeza y ver en el otro, reconocer las emociones del otro para poder ayudar. Dicen Gandhi, el que no nace para servir, no nace para... El que no nace para servir, no nace para vivir. Y es cierto. Dios desde el inicio nos hizo personas serviciales. El ser humano nació para servir. Jesús vino a servir. Cuando tú sirves a tu prójimo, te sientes tan bien contigo mismo. Quizás ahorita no tengas un trabajo, pero puedes ayudar en la casa. Quizás eres un estudiante, pero puedes ayudarle a tu hermanito, a tu mamá en las tareas del hogar, en las tareas de la escuela. Quizás ves a alguien que necesita de una palabra de aliento y tú que conoces de la palabra de Dios, tú que conoces del amor tan grande de nuestro Dios, puedes darle esa palabra para que esa persona se sienta bien, se sienta motivado y que esas emociones en este tiempo de pandemia, esa persona se pueda sentir bien, se pueda sentir realizada y que se sienta que existe una familia cristiana. Es lo que manda nuestro Padre Celestial. Él nos provee de todo. Los pajaritos les da de alimento. Ve por todos. Y si tú estás sufriendo, si tú no tienes dinero, si tú no tienes ayuda, si te sientes deprimido, acude a Dios. Él todo lo puede. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es cierto, Dios nos pone pruebas, aún a los niños, a los más indefensos. Nos prueba hasta dónde está nuestra fe, qué tan grande es o qué tan pequeña. Pero Él nos prueba todo el tiempo para que nosotros vayamos hacia Él. Él te prueba si tú tienes, da, hermano. Suena fácil, pero cuando uno se desprende, cuando uno sirve, no, la ansiedad se empieza a bajar, te empiezas a equilibrar. Sí es necesario tener miedo, sí es necesario tener ansiedad, pero hay niveles. Si tú exageras de ese nivel, va a llegar un momento en que vas a estallar en llanto, en depresión, y esto te va a llevar a una enfermedad tras otra, un trastorno tras otro. Pero yo te invito, hermano, que me está viendo por las redes sociales, por YouTube, por Facebook, te invito a que te sujetes de Dios fuertemente. Dios tiene los tiempos contados. Dios sabe si conoce cada detalle de ti.
cada cabello que tienes, si conoce tus movimientos, te conoció antes de nacer, que no te conozca ahora. Dios sabe tu necesidad. Y en tiempos de pandemia tenemos que saber qué son nuestras emociones. Tenemos que saber cómo equilibrarnos y cómo confiar en Dios y agarrarnos fuertemente de su mano. Y sobre todo, hermanos, nunca perder la fe. En estos tiempos es tan importante confiar en Dios. Mi hijo me ha enseñado mucho. Tan chiquito, cuando antes de meterlo a la operación, dijo unas palabras que a mí me sorprendieron mucho. Dijo: Dios mío, yo quiero vivir, yo quiero ver a mi familia, yo quiero estar con mis hermanos. Hermanos, mi hijo tiene tanta fe. Yo creo que mi fe es tan pequeña, pero los niños tan grandes tenemos que aprender de ellos. Cuando te ven llorando, llegan y te abrazan. Mami, ¿qué tienes? Se preocupan, pues ellos detectan las emociones que nosotros no detectamos. Hemos perdido identificar el bien del mal. No sabemos discernir qué es lo bueno, qué es lo malo. Te invito, hermano, a que tú reconozcas qué emoción tienes, qué emoción fluye en ti, pero esperemos que esa emoción sea de alegría. Alegría porque confiamos en nuestro Creador, en nuestro Dios Todopoderoso. Bueno, hermanos, me dio mucho gusto estar nuevamente con ustedes y a aquellos hermanos que oraron por mi hijo se los agradezco infinitamente. Y hay que confiar en nuestro Creador, no hay que perder la guardia, hay que estar en pie porque Él nos hace promesas y dulces promesas. Él no es mentiroso, Él es un Dios de verdad, Él es un Dios de amor y Él todo lo puede. Así que te invito a que tú reflexiones, que te sujetes de la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo y que sepamos controlar nuestras emociones. Y si ves a alguien que está sufriendo, que tú, hermano, sepas cómo ayudar a nuestro prójimo. Bueno, espero que te haya gustado el tema de hoy y que Dios te bendiga grandemente. Confía en Él porque sin Él nada somos y con Él todo lo podemos.